mes vamos a estar hablando acerca de un título que Dios puso en mi corazón a medida que iba leyendo las Escrituras, y el Señor puso ese título en mi corazón y digo, tremendo, qué impresionante. Y dice así: cuando la gracia interrumpe la rutina. Yo estoy seguro que te va a hablar en este momento. Hay una interrupción que provoca cambios en la vida del hombre. Y esto se llama, podemos decirle, el de repente de Dios. Cuando Él llega, cuando Él se aparece, cuando Él actúa, y muchas veces ni siquiera estamos preparados para ver la grandeza de nuestro Creador actuando. Hay momentos en la vida en que no vamos a estar preparados para ver a un leproso ser limpiado delante de tus ojos. Un brazo que no tiene, aparecer. Muchas veces no vamos a estar preparados para ver una pierna cortada y que Dios le ponga una pierna nueva. Muchas veces no vamos a estar preparados para que Dios ponga un pulmón nuevo, un riñón, milagros creativos. Y esto es tan impresionante que debemos entender que Dios todavía sigue haciendo milagros. Entonces hemos puesto como título a este mensaje: cuando la gracia interrumpe la rutina, y esto lo vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 10. Quiero que busque su Biblia conmigo ahí. Vamos a estar trasladándonos en la palabra. Amén. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 5. 2 Corintios, recuerden que Corintios tiene dos libros: en Primera Corintios y Segunda, ¿sí o no? En Primera y en Segunda. Y aquí pues nos vamos al libro de los Corintios, la segunda carta. Recuerden que Corintios fue una carta que Pablo realizó a esta gente, a estos fieles. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 5 dice así en esta hora: porque las armas, diga conmigo, las armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo volvemos a leer: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y viene la segunda parte: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, te damos gracias infinitas en esta mañana por tu palabra. Gracias por todos los oyentes en este lugar. Y gracias por los hombres y mujeres que tú has escogido, y aún aquellos que han hecho, Señor, un vallado en su vida personal y han tomado el arado y han dicho: yo no puedo mirar atrás, tengo que continuar porque tú me llamaste. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Señor, y tu palabra, que es bendita, permite que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Antes de que una persona viva un ciclo repetitivo de fracaso, de temor, de amargura, generalmente hubo una conversación interna o un monólogo interno que comenzó mucho antes. Esto provocó una mezcla de pensamientos persuasivos que una vez que se sostenga o que sostengamos, muchas veces elaboramos dichas ideas fracasadas y sin sustento de vida. Nadie cae en depresión de un día hacia otro. Nadie cae en angustia de un día para otro. Los pensamientos se alimentan, luego esos pensamientos se convierten en argumentos, los argumentos levantan fortalezas y las fortalezas terminan produciendo ciclos repetitivos que parecen no terminar. Cosas que llegan a nuestra vida como seres humanos. Somos una máquina creada y diseñada espectacularmente
o para estancarnos. La gran realidad es que nosotros tomamos decisiones que pueden afectar nuestro destino para toda la vida. Si yo te pregunto a ti ahora, en lo personal, te voy a hacer una pregunta y no me vas a contestar, solamente vas a recibir esta propuesta. Quiero que ahora mismo tú me digas qué hiciste ayer a las 6 de la tarde. Automáticamente tu mente se va al pasado, ¿sí o no? Usted ahora mismo, si yo le pregunto qué hiciste a las 6 de la tarde, tú me vas a decir, estaba comiendo, o estaba arreglando uñas, o estaba pintando un pelo, o estaba trabajando, o estaba quizás haciendo cualquier cosa. Pero la realidad de este pensamiento es que tu mente se trasladó al pasado. Si ahora mismo te pregunto qué sientes ahora o qué tienes ahora mismo en tu casa, en tu cuarto, en la esquina derecha, estoy completamente seguro que ahora en tu presente tú te vas a trasladar a tu cuarto y vas a pensar, en la esquina derecha lo que tengo es una mesita de noche, por ejemplo. Pero ya tu mente se está trasladando ahí, a tu casa, en el presente. Pero si yo te digo qué vas a hacer el domingo que viene, automáticamente tu mente se traslada a un futuro que muchas veces ni conocemos, pero ya tenemos una proyección de lo que va a suceder, o de lo que pensamos hacer, o de lo que vamos. Entonces, lo que te quiero decir es que nuestra mente tiene la capacidad de trasladarse al pasado, vivir un presente y también conectarse con un futuro. Dios nos hizo tan temibles, diga conmigo, temibles, que cuando nosotros llegamos a entender el poder que Dios ha puesto en nuestra vida y la mente canalizada que Dios ha puesto en nuestra vida, y cuando la alineamos con el propósito, somos peligrosos. ¿Por qué somos peligrosos? Porque el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes. Esto es de valiente, hermano, quiero que lo entienda ya. Esto es de valiente, porque cuando llega la situación difícil, muchas veces enfrentamos una lucha mental, y dicho sea de paso, conforme a la convicción que tengamos en Dios, ganaremos esa batalla o simplemente nos dejaremos arrastrar por emociones o sentimientos caídos. Por eso el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, enfrenta una guerra campal. Quiero que entienda, para que más o menos pudiésemos analizar acerca del contexto histórico. Este libro fue diseñado, escrito por Pablo, con el propósito de atravesar ciertas situaciones filosóficas y ciertas prácticas que acontecían en aquella hiperculta ciudad de Corinto. Era una ciudad donde vivían los filósofos más eminentes, filósofos estoicos, gente estudiosa que habían estudiado en la universidad, porque la mayoría de todos los romanos se habían retirado en aquel lugar. Romanos que tenían una economía sustentable y podían haberle pagado los estudios a su hijo, y muchas personas estudiaron impresionantemente, estaban preparados. Ahora bien, Pablo no se estaba enfrentando a campesinos. Pablo aquí no se estaba enfrentando quizás a los fieles de Éfeso, personas más asequibles, personas un poquito más comprometidas quizás con el ministerio de Pablo, personas que lo apoyaron mucho, que lo ayudaron mucho, que estuvieron con él, las personas de Éfeso, porque cada ciudad tiene un entorno y cada ciudad es un territorio totalmente diferente. Yo quiero que usted sepa cómo le dicen a Miami todos los pastores de diferentes regiones. ¿Saben cómo le dicen? El cementerio de los pastores. A lo mejor usted no domina esta cosa porque quizás usted no ha hablado de estos temas, pero así le dicen los pastores de Houston, los pastores de Dallas, Texas, los pastores, porque cuando tú abres una iglesia en Dallas, Texas o en Houston, automáticamente se está llenando, y así sucesivamente funciona. Pero cuando uno se define a abrir una iglesia dentro de un mundo donde hay tantos estudiosos, tantas personas preparadas, que fue lo que le sucedió a Pablo. Pablo dijo: me voy a meter en la boca del león, me voy a meter en un lugar donde sí voy a tener que enfrentar. Y Pablo sufrió el embate del rechazo.
sufrió el embate del desconocimiento pleno con respecto a lo que ellos entendían que podía hacer Pablo en aquel lugar. ¿Saben qué dijeron estos filósofos? Saben que las cartas de Pablo son demasiado duras, pero cuando lo conozco en persona lo veo demasiado flojito. Así llegaron a decir: las cartas de Pablo son tan duras, pero cuando lo veo muy flojo en momentos específicos, hasta que Pablo en algún momento tuvo que escribir esta carta y estas palabras, porque ellos estaban acostumbrados al soldado de guerra. Recuerden que Corintio tenía muchas personas que se habían ido, es decir, personas que dejaron de trabajar en el ejército y se habían retirado en aquel lugar. Y ciertas personas estaban acostumbradas a ver la rudeza de las personas. Sin embargo, Pablo en algún momento determinado dijo: yo tengo que hacer de los gentiles gentiles, tengo que irme convirtiendo en cada cultura, porque yo no puedo llegar a un lugar a establecer mi cultura judía o mi cultura romana cuando el propósito es ganar al mundo, ¿sí o no? Ahora bien, todos no pensamos igual, de la misma manera. Hay personas que piensan diferente, todos pensamos diferente. El venezolano piensa como venezolano y como su cultura. El colombiano piensa como colombiano y tiene su cultura, y así sucesivamente. El italiano tiene su cultura. Tengo un pastor amigo italiano, es decir, no es italiano, pero él tiene una iglesia en Italia. Y dicen que tuvo que estudiar toda la cultura italiana, que le ha sido tan difícil. Y se han pasado años en el momento que él estableció la iglesia no le crecía, y tuvo que meterse dentro de la cultura italiana para entender cómo le llegaba a esa gente. Porque no es un cubano que vive en Italia, no, son italianos que nacieron allí, que están acostumbrados al libertinaje, a la vida exclusiva, llena de tantas cosas que se realizan en Europa, usted lo sabe. Y sin embargo él tuvo que meterse dentro de la cultura, estudiar por 4 o 5 años la cultura italiana y comenzar a aprender el idioma, tantas cosas, hasta que logró derribar los muros que estaban afectando. Y esto es una de las cosas que estaba pasando en la vida de Pablo. Pablo llegó hasta ahí, y entonces todos esos filósofos estudiosos, gente que eran una eminencia, dijeron: no, espera un momento, este no es igual, este tiene muchas contradicciones, se dice por aquí, se dice por allá, hasta que en algún momento determinado Pablo le dice: ruego pues que cuando esté presente, vamos a leerlo desde el capítulo 10, quiero que vaya conmigo para que aprenda algo. Dice que Pablo defiende su ministerio. Oye bien, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura, capítulo 10, segunda de Corintios, de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde. Es decir, estando presente con ustedes soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía. Usted sabe que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? Fue el hombre que arrastró a los cristianos, el hombre que fue testigo ocular de la muerte de Esteban. Usted sabe coger a una persona frente a usted, caerle a pedrada y que Pablo no mueva un dedo, y que las ropas de Esteban se las quiten y se las pongan en los pies a Pablo y diga: Pablo, sí, ya está hecho, así es como yo quería verlo. Era un asesino. Y sin embargo en este momento dice Pablo: mira, yo ruego a Dios pues que cuando esté presente ante ustedes no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente con algunos, fíjense bien, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, andamos en este cuerpo, no militamos según la carne, le dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces Pablo le está diciendo: ustedes están acostumbrados a la rudeza de los soldados romanos. Sin embargo, yo tengo que establecer un principio de reino en su vida. Y no vamos a resolver ningún problema fajándonos unos a otros. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Ustedes quizás me han menospreciado como ministerio, yo lo he menospreciado a usted, pero aquí las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no estamos hablando de estrategias humanas o de lo que nosotros aprendimos a hacer en la actualidad o en algún momento determinado. Esas fortalezas se rompen con armas poderosas
Dios que destruyen las fortalezas y los pensamientos negativos que llegan a nuestra mente. Entonces yo creo que, y seguramente le ha pasado a usted, los que tienen negocio, que me van a dar la razón, nadie podrá crecer en un ambiente con disturbios. Nadie va a poder crecer en tu negocio, tú como dueño de negocio o en tu trabajo, jamás podrás crecer en un ambiente donde tú sientes que te drenan. Y esto es lo que estaba pasando con Pablo. Pablo se sintió drenado y era un peligro que Pablo se drenara. ¿Sabe por qué? Si Pablo se drena, se cae todo, se derrumba todo, se destruye todo, porque Pablo podía haber caído en una depresión en medio de aquella situación, de aquellos conflictos, con todos los filósofos, todo el mundo cayendo de arriba, todos los problemas de arriba de Pablo, hasta que Pablo le dijo: mira, ya yo he llegado a la conclusión que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son expectativas humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son las fortalezas? ¿Qué es lo que viene a convertirse en una fortaleza? Es un pensamiento que llegó a tu vida, tú le diste elaboración y se fue construyendo poco a poco hasta que vino a manifestarse a través de tu acción. Pero para que una fortaleza se construya, primeramente llega el pensamiento, después tú defiendes el pensamiento, eso se llama argumento. No hay nada más conflictivo que sacar a una persona de su error. Se lo digo porque el hombre tiene orgullo y la mujer tiene orgullo también. ¿Sí o no? Yo me encuentro en un error y viene alguien y a veces no se lo acepto y después tengo que bajar la cabeza y decir: de verdad, me equivoqué, por ejemplo. Y usted también como mujer en algún momento determinado, y por eso Pablo está diciendo: mira, no vamos a resolver nada con este problema, con este asunto, con esta discusión, con este conflicto, con esta conexión, con este problema que estamos teniendo. Le estaba diciendo Pablo a los corintios, a toda esa gente que estaban estudiada. Yo sé que ustedes saben, conocen, están entendidos, son personas capaces, yo entiendo todo esto, pero los conflictos son los que no nos dejan crecer. Conflictos internos en nuestra mente. Y Pablo le dice: como ustedes ven un soldado así, como ustedes lo ven, sí. A ver qué es lo que tiene. No tiene un casco, tiene un escudo, tiene quizás cualquier cosa, un arma, un rifle, lo que sea. Bueno, ustedes están acostumbrados a resolver los problemas de esa manera. ¿Cómo resolvíamos los problemas nosotros allá en Cuba, en los barrios? Y esa cultura nos enseñó. Nosotros aprendimos. ¿Saben qué es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, como cubanos? Que nosotros aprendimos a gritar. ¿Sí o no? Ya, vamos a hablar así, claro. Nosotros somos gritones. Nos pasa, nos aceleramos. Uy, cuando ya tenemos el volumen de arriba, no estamos fajados ni nada. No estamos fajados ni nada. Simplemente que en algún momento determinado nos aceleramos, somos así. Tenemos una vida creada y diseñada de esta manera. Y a veces yo digo: Señor, ayúdame a bajar mi volumen porque no puedo. Y esto nos sucede, nos pasa muchas veces. Y entonces Pablo le está diciendo: sabes que no andamos militando según la carne, porque si comenzamos a militar según la carne es un destrozo lo que hacemos. Es un destrozo. Entonces esta batalla y esta lucha es continua, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo lo pudo decir. ¿Saben por qué Pablo lo pudo decir? Porque Pablo tenía un conocimiento pleno de la gracia majestuosa de Dios en su vida. Tenía un conocimiento perdurable en su vida y él había experimentado su gracia. ¿Saben que mientras más cosas, a ver cómo me explico? Mientras más cosas Dios te perdone, más tú experimentas su gracia. ¿De cuántas cosas Dios te perdonó a ti antes de convertirte? Porque no es una sola cosa. Yo no me considero una persona que yo el único problema que tengo es este.
clasificamos lo que para nosotros es un problema, pero hay otras cosas que no lo vemos. ¿Usted le ve todos los problemas a sus hijos? No. Y hay gente que te dice, oye, yo el niño tuyo, eso es mentira. Y personas que tienen situaciones con los hijos y cosas, y muchas veces no reconocen el asunto, el problema. ¿Me entiendes? Y una vez a mí me dijeron, recuerdo, mis hijos llegaron aquí que estaban, imagínate, corriendo por todos los barrios en aquel tiempo, y una vez me llamaron la atención, me dijeron, oye, tus hijos están insoportables. Estaban chiquitos, así me dijeron. Y yo le dije, ¿cómo tú vas a decir que son insoportables? Son muchachos que están jugando. Dice, mi hermano, tú estás bien. La verdad, hay cosas que en la vida uno no lo ve, porque uno ama a los hijos. Uno los ama con amor entrañable que no entendemos. Pero mira lo que dice Pablo, derribando ¿qué cosa? Argumentos. ¿Y qué es lo que es un argumento? Un argumento es la defensa que tú profesas o que tú activas en medio de algo que quizás a ti te conviene en tu corazón. Tú defiendes lo que para ti es bueno. Y esto es una argumentación que tú tienes en tu mente y tú argumentas. Y esto le sucedió, para brincarnos de aquí un momento. Yo le estaba diciendo que Pablo conocía bien la gracia y sabía hasta dónde podía llegar. Y por eso le dice, hoy que un día Cristo muere, asciende a las mansiones celestiales, pero también nos deja su Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes entiendan que hay alguien que puede derribar sus argumentos y su fortaleza en su vida a través del Espíritu, pero Dios nos da el convencimiento y a la vez nos da la estrategia y a la vez nos da la responsabilidad de poder actuar ante toda esta fortaleza que muchas veces llega a nuestra vida. Hoy no podemos decía Pablo, pero ¿qué de el paralítico de Betesda si nos trasladamos ahora a una historia diferente? Cuando ya no había Espíritu Santo todavía, cuando no había sido derramado sobre todo el mundo, sobre toda carne, y simplemente había un hombre que estaba paralítico 38 años. Un hombre que estaba paralítico 38 años y se encontraba en una región. Y dice la Escritura, está en Juan capítulo 5 para que lo estudie después, porque no podemos dar todos los detalles, pero usted lo va a estudiar. Juan capítulo 5 nos narra un cuadro donde hay un paralítico de Betesda. Y dice que se encontraban en 5 pórticos. Había una fuente de agua y 5 pórticos. ¿Saben lo que es pórtico? Pórtico es como un portal. Y habían 5 portales alrededor de aquella fuente. Pero esto me denota que había un ángel. ¿Cuánto creen en el ministerio de los ángeles? Los ángeles todavía están ministrando y están trabajando. Dios les da oportunidad a los ángeles para que ellos trabajen. Y saben que los ángeles están deseosos por predicar la palabra y a ellos no les es permitido predicar la palabra. Se nos ha sido permitido a nosotros. Fíjense bien. Los ángeles lo que provocan son señales. Crean señales, llaman la atención del hombre, provocan cosas y cambios para que la persona reciba y entienda que el mundo espiritual existe y es real. Y esto estaba sucediendo en aquel estanque, un estanque donde de cierta manera y en diferentes momentos se aparecía un ángel, removía las aguas y aquello dice que se había convertido en un hospital público. Todos los enfermos, ciegos, personas que estaban mancos, gente, ahí lo dice la Escritura, estaban enfermos y cuando ellos veían que el ángel descendía y movía las aguas, rápidamente los enfermos se corrían y llegaban. Y me imagino que unos a otros ayudaban para tirarlo del agua. ¡Pum! Y recibían sanidad. Una práctica. Ahí ocurre una práctica. Se lanza en el agua, el ángel está moviendo las aguas y automáticamente los muchachos salen sanados. El ciego comenzó a ver. Impresionante lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Pero había un hombre que llevaba 38 años enfermo, paralítico, no se podía mover. Y cada vez que trataba o intentaba llegar hasta donde estaba la fuente, no podía, porque no podía caminar de sus piernas.
Se estaba arrastrando por el suelo. Cada vez que llegaba, me imagino que llegaba alguien rápido, pum, se metía, el ángel salía y ya. Era como algo programado. Era como algo, sana a dos personas y con la misma sube. Baja, sana a dos y vuelve a subir. Y había que contar con el tiempo, tipo militar. Y esto es lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Había muchos que habían sido sanados, impresionante lo que estaba ocurriendo. El hospital público ya poco a poco la gente se estaba sanando. Pero lo cierto es que este hombre estaba deprimido. Diga conmigo. Estaba deprimido. ¿Sabes por qué estaba deprimido? Por una fortaleza. Había una fortaleza en su mente. Pero no es una fortaleza de fuerza, no. Una fortaleza en pensamiento negativo en su vida. Se había convertido como un ciclo repetitivo porque llevaba 38 años. Y 38 años, según los eruditos y según los estudiosos de la Biblia, en los textos sagrados del original no aparece el ángel. Y entonces los incrédulos dicen que no, que ahí no había ángeles para nada, que simplemente eran movimientos de agua. Pero entonces si había movimientos de agua, ¿por qué se sanaba la gente? La gente se estaba sanando porque ahí había algo que estaba ocurriendo. Había como un pedazo del cielo moviéndose. ¿Y saben qué me reveló Dios? Que este ángel estaba haciendo lo mismo que hizo Juan el Bautista. Estaba preparando el camino para el milagro. Por eso es que yo creo que la gracia interrumpe la rutina en algún momento determinado de nuestra vida. Hay un de repente de Dios que viene a manifestarse a través de una acción. Y lo que ocurrió es que este hombre estaba deprimido. Imagínese usted, cada vez que iba a meterse hasta allá, yo quisiera tirarme en el piso y caminar y hacer la prueba, cómo pudiera hacerlo. Pero lo cierto es que las piernas no caminaban. Y era con los brazos, había que arrastrarse. A lo mejor él nunca pasó en un servicio militar donde te enseñas a arrastrarte sin las piernas. No aprendió nada militarizado y no pudo defenderse. Y cada vez que llegaba, ¡plum!, ya la sanidad. Pero había una limitación en este milagro. Había algo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en el momento preciso en que Cristo llega, las cosas cambian. Cristo llega para romper la manera en la que fueron condicionados las personas en aquel entonces a pensar. Cristo vino a romper toda tradición y toda religión. ¿Sabes que ahí no solamente se encontraban los enfermos? Ahí también se encontraban los fariseos, los escribas, estaban ahí. Estaban observando lo que estaba sucediendo. No podían entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando Cristo llega, la pregunta es, ¿quieres? Quiero que lo busques ahí. En el capítulo 5, verso 6, le dice, cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba el hombre? ¿Cómo estaba el hombre? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Esta fue la pregunta que Jesús le hizo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces había una pregunta que podía cambiar tu rutina. Yo no puedo preguntarte a ti si en algún momento quieres $100 y tú me digas, no, el problema es que yo tengo que pagar la corriente y no he podido pagarla. Yo te estoy preguntando que si quieres $100 en un momento determinado, tu respuesta tiene que ser afirmativa, sí. Y esto fue lo que ocurrió. Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres que su rutina se rompa? ¿Quieres que la gracia venga y rescate a esa rutina y sea rota totalmente en tu vida personal? ¿O te quieres quedar en el mismo encuentro y en la misma situación? Y el hombre le respondió con argumentos. ¿Por qué con argumentos? Porque dijo, no tengo quien me meta. Comenzó a argumentar su dolor. Comenzó a argumentar su tristeza.
comenzó a argumentar sus limitaciones, comenzó a argumentar lo que él vivía, lo que él estaba viviendo. Y esto es una de las cosas que nos sucede, porque a veces ministramos ¿desde qué? ¿Desde qué ministramos nosotros a veces? Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la angustia. Y este hombre, por eso que no se equivoca la palabra cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que a ti te molesta, tú lo sueltas en algún momento determinado. Todo lo que a ti te aflige, tú lo sueltas. Todo lo que a ti te preocupa, tú lo sueltas. Y no es malo. No se sienta mal por esto. Hable las cosas, no se quede trancado con algo en la vida. Suéltelo, aunque muchas veces sea. Ahora usted tiene que saber cómo lo suelta. Tiene que ser con prudencia, porque una verdad transmitida con imprudencia es una verdad que puede destruir a una persona. Y esto es lo que provocó en este hombre. Este hombre no respondió afirmativamente. Él dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. No aparece alguien que me tienda la mano. Y había una mentalidad de víctima en aquel momento. Es decir, yo que he aportado todo, que he dado todo, que lo he entregado todo, no encuentro una persona que en este momento me ayude o me apoye o me entre en el... Y supuestamente yo estoy seguro que muchas de las personas que estaban ahí ayudaron a otros. Pero a este lo vieron como una carga. Porque usted coge un ciego, o usted coge una persona que está ciega y usted le dice: camina para adelante, no retroceda, mira, dobla, y tú guías a otro ciego y el ciego, ¡pum!, se tira en el estanque. Pero si tú coges una persona que tiene el brazo así, usted lo levanta y le dice: vamos, que con el brazo así vas caminando. Y así sucesivamente, personas que no tienen que ver con una fragilidad en sus piernas. Sin embargo, aquí este hombre, lo más probable es que la gente haya dicho: no, pero no hay quien lo cargue, ¿quién va a empujar a ese hombre pesa demasiado, pesa 200 libras, 180, no sé cuántas libras puede haber pesado, pero lo cierto es que no nos registra qué fue lo que sucedió, pero él llegó a la conclusión: no hay nadie que me apoye, no hay nadie que me ayude. Se preocupó tanto por lo que estaba sucediendo afuera que olvidó lo de adentro. Y esto es una de las cosas que nos pasa a nosotros. Nos preocupamos tanto por lo que sucede afuera que estamos ignorando lo que puede ocurrir dentro. Y lo que puede ocurrir dentro es lo que puede provocar cambios en nuestra vida. Porque lo que ocurre afuera siempre va a estar ocurriendo. Pero uno tiene que preservar, cuidar, hacer que todo crezca, lo que está dentro y lo que está viviendo uno en su corazón. ¿Sabes qué nos enseñaron? Y yo lo aprendí. Y usted seguro va a levantar la mano si lo escuchó alguna vez, en algún momento determinado de su vida. ¿Cómo nos mandaron a cuidarnos de los espíritus jezabélicos? ¿Se acuerdan? Cuidado hay gente que trae espíritus jezabélicos. ¿Sabe quién es Jezabel? Jezabel fue la mujer que dijo que iba a matar a Elías, para no hacer tanta... Pero siempre le hemos puesto nombre a ese tipo de espíritu y hemos enseñado a la iglesia que se cuiden de ese tipo de espíritu faraónico, espíritu babilónico, y siempre buscan argumentos para que las personas se cuiden. Espíritu faraónico, espíritu babilónico, espíritu jezabélico, mayormente para que usted entienda, cuando hablan de Jezabel y de espíritu jezabélico se lo dirigen a las mujeres. Error. Jezabel fue Jezabel, pero tú no eres Jezabel. Y así sucesivamente comienzan a ponerle nombre a espíritu Sanbalá y Tobía. ¿Sí o no? Espíritu, y cuídate, cuidado con Sanbalá y Tobía, y cuidado con Pancho, y cuidado con José, y cuidado con el espíritu de Absalón. ¿Quién es Absalón? El hijo de David, que en algún momento determinado David perdonó a su hijo, y entonces pues Absalón se puso bravo con David y tumbó el reino y se proclamó como rey antes de tiempo. Nadie le dijo a él: usted va a ser el rey de esto, usted va a ser el hombre aquí. No, el hombre dijo: yo soy el rey ahora. Y eso fue lo que pasó. Hubo una ruptura de reino, una división. Y por eso que muchos predicadores hablan acerca del espíritu de Absalón y cuidado con el espíritu faraónico y así sucesivamente. Pero Pablo no le enseñó eso a Timoteo. ¿Y sabe qué pasa? Que la iglesia ha ignorado de quién se tiene que cuidar. La iglesia no tiene que cuidarse del espíritu jezabélico, ni se tiene que cuidar del espíritu faraónico. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. ¿Sabes por qué? Porque todo viene a radicar dentro de nosotros. Los pensamientos negativos están dentro de nosotros. Dice la Biblia, Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que entra. O al revés, no es lo que entra, sino lo que sale. Es al revés. Entonces lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. ¿Sí o no? Y Pablo le dijo, mira, ante todas las cosas, ten cuidado de ti mismo. Nosotros tenemos que velar de nosotros mismos, hermano. Tenemos una guerra. Y el enemigo no va a permitir que tú te mantengas feliz, alegre, contento, realizado. El enemigo quiere que tú te veas depresivo, que te veas preocupado, que te veas con carga, que te veas en el piso, que te veas con sufrimiento, que te veas atribulado, sufrido, que tu corazón estalle de dolor, de sufrimiento, de angustia. Y esto muchas veces es lo que nos pasa. El argumento, este hombre argumentó su dolor, su sufrimiento. Lo que está pasando es que yo no tengo quien me ayude. No, porque esto no tiene que ver con quién te ayuda, o esto no tiene que ver con quién te levanta las manos, o esto no tiene que ver con quién te carga. Esto tiene que ver con una decisión. Yo no te pregunté para que me argumentes desde tu dolor. La pregunta que yo te hice es, ¿quieres ser sano? Y una vez que este hombre le argumentó, no sabemos qué fue lo que sucedió después, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿qué es lo que contrarresta al argumento que ha provocado una fortaleza en nuestra vida? La tentación viene a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos. ¿Sí o no? Y esta tentación, en algún momento, agradable a los ojos, agradable a lo que oye, agradable a todo, esto puede provocar en nosotros un argumento, y ese argumento crea una fortaleza, porque es un pensamiento que llega a tu vida. Todo está en nuestra mente. Un pensamiento que llega a tu vida. Mira, se descubrió una persona que tenía cáncer, y cuando le dijeron, te vamos a inyectar, te vamos a poner esto y esto y esto y esto, y cuando le pusieron, no le pusieron nada, agua salina, agua de esa que le ponen. Cuando pasó el tiempo, dice, sí, el proceso y el tratamiento ya está dando muchos resultados. Lo hicieron como una prueba para ver la capacidad mental de la persona. ¿Y sabe qué sucedió? Que el hombre se sanó. Y le dijeron, ¿cómo es posible? Si nosotros le pusimos solución salina y cosas que no, esto no es un medicamento ni es nada, el hombre se sana. Y dice el hombre, no es que yo me siento sano, porque el hombre en su mente rompió y derribó. Por eso es que Pablo está diciendo, derribando argumentos, porque el argumento es el que te lleva a la fortaleza. El argumento que tú construyes y que tú justificas lo que estás pasando. No, yo estoy pasando pobreza porque esto, porque no, hay que levantarse y ponerse a trabajar, por ejemplo. Hay decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Y Jesús le dijo aquí, levántate, es lo primero que tienes que hacer. Levántate de la condición, levántate de lo que estás viviendo, levántate de tu condición, no te quedes ahí, no argumentes el problema que estás viviendo. Toma tu lecho y anda. Y la pregunta mía del Espíritu fue, Señor, ¿y por qué tú siempre le decías a la gente que tomara el lecho? Porque eso lo he visto en varias ocasiones. Toma tu lecho y ¿para qué no voy a tomar algo que...? Y automáticamente me viene a la mente, dice, porque muchas veces Dios quiere que tú cargues para que lo botes lo que te cargaba a ti. Muchas veces lo que te carga a ti es el dolor, el sufrimiento y la angustia. Pero Dios no te quiere así. Y aunque las heridas hayan sido tan profundas, muchas veces las cicatrices van a quedar visibles para que Dios y tú puedas ver de dónde Dios te sacó. Le dice, toma tu lecho, lo que lo cargaba él, ahora lo está cargando él, y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, pero era día de reposo. En aquel entonces, usted sabe que la gente guardaba su día de reposo. Nosotros tenemos que hacerlo ya.
que hacer. Porque Pablo dijo, nadie te juzgue por comida, por bebida, por días de fiesta. Nadie tiene que jugarse por eso. ¿Por qué? Porque todos, y nosotros muchas veces adaptamos a nuestra vida prácticas judías. ¿Y saben qué forma todo esto? Y no solamente prácticas judías, en diferentes iglesias, las iglesias se llenan de personas con culturas diferentes. Y cada persona trae una cultura. Y usted quizás no ha visto lo que he visto yo en muchos años. He visto mucho sincretismo. ¿Y sabe qué es lo que es sincretismo? La comunión de muchas creencias en diferentes iglesias y lo sueltan. Y cuando viene a ver, es una iglesia espiritista. Y eso ha pasado en muchas iglesias que lo he podido ver. Entonces uno tiene que cuidarse. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado con tu mente. Ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado con lo que almacenas. Ten cuidado porque en momentos específicos tú como pastor, y me hablo a mí mismo, tú como pastor tienes que enfrentar mucho más cosas que las que enfrentan ellos. Ten cuidado de ti mismo, muchachos, me dice el Señor a mí también hoy. Ten cuidado de ti mismo y de lo que has aprendido. Porque cuidando esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te salvarás tú y salvarás a los que te vienen. Así que el evangelio es algo completo. ¿Sabes qué sucedió? Que en aquel momento aquellos escribas y fariseos comenzaron a juzgar a Jesús y al hombre. Y miren lo que se fijaron esta gente. Pero hoy no es día de reposo, sí. ¿Y qué tú haces con ese lecho cargado? ¿Qué tú haces con esa camilla? Si hoy tú sabes que tú no puedes hacer fuerza. Tú no puedes trabajar hoy porque hoy es día de reposo, le dicen los fariseos a un hombre que había sido sanado. Entonces yo quiero que usted entienda algo hoy. Muchas veces usted no se va a poner de acuerdo con el hombre. Muchas veces vas a tener desacuerdo. Si te pones la blusa blanca, te van a decir que la negra te queda más bonita. Si te peinas el pelo, te lo pones rubio, te dicen que negro te queda mejor. Y así sucesivamente. Esto pasa con la familia, esto pasa con los amistades, esto pasa en todo lugar. Y muchas veces no van a estar de acuerdo. En ocasiones está bien, se puede estar en desacuerdo, pero tiene que haber una línea directa hacia el propósito y la dirección de nuestro Dios. Lo que Dios ha intentado hacer y lo que Dios ha escrito para que nuestras vidas sean dirigidas a través de esta bendición. Yo quiero que en esta preciosa tarde ya entiendas que no debemos poner nuestra esperanza en las circunstancias, en las personas o en los métodos. La respuesta para nuestra vida siempre será Cristo. Ese es el modelo. A mí me gusta hablar de los personajes bíblicos, de Pablo, de todos los hombres que Dios usó. Pero una de las cosas que he llegado a entender es que nosotros no somos ninguno de ellos. Ellos tuvieron una revelación y saben que nos ajustamos a lo que ellos hicieron siempre. Si ahora en algún momento determinado alguno de ellos hizo algo que le salió bien, nosotros lo podemos hacer, pero lo que no se puede convertir es en algo que en realidad zafe o quite de ti tu propia identidad. A mí me gustan los ministerios genuinos. A mí no me gustan los... Fíjate, yo prefiero un ministerio genuino de verdad, que sea real. Aunque esté triste, aunque esté caído en algún momento determinado, aunque esté, pero un ministerio que yo vea, una persona que tenga un oficio de Dios, que tenga un llamado, aunque llore en mis hombros, fíjate lo que le estoy diciendo, sea lo que sea, pero que yo vea que en realidad lo que quiere desarrollar, qué quiere hacer, y que yo vea la pasión en su vida, eso me motiva más. Porque sabes que ante un ministerio, lo más importante son las relaciones personales. Si usted no aprende a tener relaciones personales, a respetarse uno a otro, lo más importante para que un ministerio crezca, avance, es esa relación entre unos y otros. Por eso es que el Señor nos manda a estar unidos. Señor, permite que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por eso hoy no estamos acá para argumentar,
aquello que nos ha hecho caer en momentos específicos, aquello que nos ha hecho derribarnos sin sustento propio. No estamos acá para avergonzarnos quizás de nuestro pasado, de lo que vivimos. Hoy tú estás aquí porque Dios te diseñó, te creó, te eligió y ha puesto un distintivo en tu vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, algo que realizar en esta tierra. Pero una de las cosas que sucede en nuestra vida es que siempre estamos argumentando lo que vivimos, lo que nos duele, lo que nos hace sufrir. Nos quedamos en el libro de los intentos, donde podemos discernir que a veces hay ausencia de paz en nuestra vida. Y quiero que sepa que la paz no es la ausencia de problemas, sino cómo enfrentamos los problemas y con qué medida de paz nosotros argumentamos todo lo que vivimos.